Las fuentes de las obligaciones. Sentido del tema. Se entiende por fuentes de las obligaciones los hechos o actos de donde las obligaciones surgen. Son ciertos actos o hechos jurídicos que constituyen la causa de la obligación, causa en un sentido aristotélico, causa eficiente o hecho generador donde la causa es la fuente y el efecto la obligación que nace. La clásica clasificación de las fuentes distingue entre contratos, cuasicontratos, delitos, cuasidelitos y la ley. Tradicionalmente se señalaba que esta era la clasificación romana, pero modernamente los autores han analizado y concluido que esta clasificación se basaría en una interpretación literal del digesto, porque los romanos, Gallo en las instituciones, distinguían entre los contratos y los delitos y algunas otras figuras que denominaban variae causarum figurae y que constituían otras figuras que eran de creación del pretor. De estas varias causas los glosadores redujeron la existencia de los cuasicontratos y de los cuasidelitos influidos por la compilación justiniana que identificó estas figuras a partir de las variae causarum figurae siguiendo un criterio diferenciador centrado en la licitud, como si fuera un contrato quasi ex contractu, y la ilicitud, como si fuera un delito quasi ex maleficio. Modernamente se agrega a la ley como fuente directa de las obligaciones por influencia de Potier en el código francés que influyó en Bello. Nuestro Código Civil acoge esta teoría clásica porque al respecto sigue el modelo del Código Napoleónico, donde existen dos disposiciones que se refieren de modo directo a estas fuentes, el art. 1437 las obligaciones nacen ya del concurso, y el art. 2284, las obligaciones que se contraen sin convención nacen o de la ley, o del hecho voluntario de una de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ella. Si el hecho de que nacen es lícito, constituye un cuasicontrato. Si el hecho es ilícito, y cometido con intención de dañar, constituye un delito. Si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasidelito. Este artículo parte de la base que las obligaciones contraídas sin convención, quiere decir de modo implícito que existen obligaciones que nacen de la convención o contrato, pero las que nacen sin convención o fuera de contrato admiten esta clasificación, es decir, o nacen de la ley o de un hecho voluntario de una de las partes. Esto último da origen a otra clasificación distinguiendo si el hecho del que nace es lícito o ilícito, así de ser lícito nos referiremos al cuasicontrato, es como si fuera un contrato, puesto que pareciera ser un hecho voluntario, pareciera que hay exigibilidad del cumplimiento, pareciera que se puede exigir el cumplimiento forzado, o bien, se extingue la obligación por cumplimiento de esta. Esta formulación clásica de las 5 fuentes de las obligaciones ha recibido varias críticas. En primer lugar, algunos autores de la doctrina francesa como Marcel Pagnol han señalado que debe distinguirse únicamente entre el contrato y la ley como la fuente de la obligación 1, porque en el contrato existe la voluntad de obligarse, mientras que, en los demás casos, es la ley la que establece que el deudor ha quedado obligado, y así como en los delitos y cuasidelitos, es la ley la que indica cuando una persona está obligada a indemnizar los perjuicios ocasionados a otra persona. Tratándose de los cuasicontratos, por ejemplo, en el pago de lo no debido, es igualmente la norma legal la que dispone que quien ha recibido el pago de una obligación que no se le debe, resulta obligado a restituir. Esta mirada dualista de Marcel Pagnol algunos autores nacionales la ven refrendada en una interpretación restrictiva del art. 578 cc al definir el derecho personal, ya que dispone por un hecho suyo o disposición de la ley. Una segunda crítica estima que la enumeración de las fuentes es incompleta, porque faltan otras fuentes identificables como el enriquecimiento sin causa y la declaración unilateral de la voluntad. Ante las críticas que sostienen que la ley es la única fuente de las obligaciones, la doctrina clásica se defiende distinguiendo las fuentes directas o inmediatas, de las fuentes indirectas o mediatas. Dentro de las primeras claramente identificamos el sistema pentapartito que establece que las fuentes son 5, art. 1437, donde la ley es fuente directa. Y en el caso de las fuentes mediatas la ley será la única fuente dentro de un sistema jurídico en que la ley es la fuente formal del derecho más importante.